manera, costos y precios de productos. Entonces, ya está el archivo en Telegram para que lo... Okay, para empezar, vamos a definir que nos vamos a basar en 3 hojas. Uno donde está la línea de los productos y otro donde está el nombre de los productos de esa línea. En este caso usamos lo que es un formato de tabla. Recordemos que el formato de tabla, ¿verdad?, tiene sus ventajas, pero vamos a hacer el repaso cómo es un formato de tabla. Tenemos esta información, una base. Podemos hacer el método automático más rápido, control T. Y ahí está la tabla. O podemos hacer el método normal, marcar. Y le damos formato de tabla y escogemos el que nos parezca y aceptar. Ese es el formato de tabla. Recordemos que el formato de tabla tiene la ventaja de que nosotros podemos ir alargando su rango. ¿Por qué trabajamos con el formato de tabla? Porque nosotros vamos a seguir incorporando datos de forma vertical. Y cada fila pues se ve incrementada con solo jalar en esta esquinita donde está este punto verde y la flecha inclinada, unas 2 puntas, y lo jalamos y lo podemos retraer también. ¿Por qué trabajamos con esto? Porque cuando nosotros trabajamos en Excel y le decimos que nos sume de esta manera, está prácticamente tomando como referencia todas las filas de la hoja de Excel. Estamos hablando de 1.048.576 filas que estará tomando para evaluar. Entonces, eso hace que si nosotros tenemos gran cantidad de datos, pues tome hasta los que no nos interesan. En ese sentido, pues se sobrecarga, más bien dicho, todo el cálculo y se vuelve lento. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un formato de tabla, recordando las clases anteriores, nosotros lo único que hacemos es marcar el rango y automáticamente reconoce el rango con el nombre de la columna. Entonces, eso lo que nos hace es que cuando nosotros alargamos, cuando necesitamos ingresar más datos, pues automáticamente sigue el formato. Y también nos obliga al Excel que recorra el 1.000.000 y pico de filas. Por aquello de que se nos olvide una fila, le ponemos todas. Entonces, en ese caso, lo que se hace es trabajar con formato de tabla. ¿Por qué? Porque el formato de tabla permite hacer esto. Y solo ir agregando o simple y sencillamente. A ver. Le damos aquí para jalar. Y listo. Ya tenemos una de la manera más sencilla. Y el otro beneficio es que si nosotros tenemos un ejemplo, una fórmula, vamos a hacer un pequeño recorte aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una fórmula lógica. Automáticamente nos recorre toda la fila de formato de tabla y le coloca la fórmula. Entonces ahí no debemos de tener el temor de que ninguna celda o ninguna fila se nos haya olvidado colocar la fórmula. Otro detalle de formato de tabla, repasando, es que reconoce el nombre de la columna como fila. Entonces, por eso dice código y aquí
y aquí también código, y aquí. Vale aclarar que el formato de tabla podemos cambiar el diseño, pero cuando nosotros damos clic afuera del formato de tabla, desaparece el menú. Cuando le damos clic adentro, aparece el menú de diseño. Le podemos hacer lo que nosotros querramos, cambiar el nombre, agregar segmentación, exportar datos, sumas, filtro, etc. Pero en este caso, pues, lo único que queremos hacer saber es que la diferencia es que hay que darle clic adentro y afuera para que aparezca ese menú. Si nosotros trabajamos en la misma línea, nos trae el nombre de la columna. Pero si nosotros trabajamos en la misma línea y nos vamos hacia abajo, en el sentido que no está en la misma sección, pues aquí ya lo maneja como celda. Pero eso no quiere decir que no funcione. Lo que pasa es que el rango aquí está nombrado con el nombre de la columna, porque está dentro de la misma línea. Entonces, por eso reconoce también, en caso de la suma, también hace lo mismo, ¿verdad? Hace referencia al nombre de la columna. ¿Okay? Una vez repasado eso, nosotros creamos dos tipos de tabla. Uno, donde vamos a colocar la codificación de la línea de producto, en este caso con código, el nombre de la línea y el margen de ganancia que queremos de esas líneas. Ok. También agregamos un pequeño control básico de la línea de esta sección, que sería como la clasificación del nombre del producto. Entonces, ¿por qué hicimos esta unión? Porque al final vamos a unir estos dos códigos y armaremos un producto. Y en base a ese producto nos va a traer el margen que nosotros deseamos aplicar a la venta para tener ese pequeño o esa pequeña utilidad cuando nosotros realizamos esa actividad comercial. Entonces, la hoja llamada producto y líneas ganancia está formada por las líneas de productos y una codificación, una hoja de costos y gastos, donde nosotros vamos a insertar los movimientos de dichos productos o líneas. En este caso, vamos a considerar que un costo fijo es el precio de ese producto. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí. Aquí es donde ya viene la función de la unión de la línea y del producto. ¿Cómo lo hacen? Pues usamos una fórmula que la vamos a desarmar de esta manera. Primero vamos a extraer lo que es buscar B. Como ustedes pueden ver aquí, en este caso dice buscar B. Nos indica que busca el valor de una matriz. En este caso, la matriz que tenemos, pues está en esta sección. Como vamos a ver a continuación, buscar B. Y tenemos la fórmula. Y vamos a ver aquí, verdadero, el código. Entonces aquí ustedes ven que esto remarca la columna y se hace la extensión donde nosotros vamos a extraer ese dicho valor de la tabla 2. ¿Cuál es la tabla 2? La tabla 2 es esta que tenemos aquí renombrada. Esta de acá. Recordemos que le damos clic y aparece diseño. Y aquí está nombre de tabla 2. Le podemos cambiar el nombre, no hay problema. Pero para especificar lo que es buscar B, necesitamos un valor, en este caso, donde está el código, que se encuentra en esta sección de aquí. Entonces, al extraer ese valor, porque aquí lo que indica es que me va a buscar lo que es la línea de producto y el nombre del producto.
Entonces va a decir línea 1, producto 1. Si yo vengo y le cambio 2, línea 1, producto 2. Esto se debe a que tenemos un segundo buscar B. Esto que está aquí. Entonces, esa sección de buscar B, vamos a especificarla aquí. Está para que la vean. La diferencia entre una y otra. ¿Sí? Esto que está aquí remarcado, con anaranjado, es la columna o el rango, perdón, donde se encuentra el nombre del producto. Entonces necesita que busque el código que ocupamos, me extraiga, en este caso los caracteres que yo ocupo con la fórmula extraer. La hemos visto en otros talleres, pero para repasar lo que es extraer, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, extrae. Yo quiero que de aquí me extraiga de la posición 1 5 caracteres. Ahí está. O sea que de buscar B me extrajo 5 caracteres, quiere decir que el resultado es busca. Entonces, esa es la función que se añadió en el buscar B. ¿Por qué? Porque nos basamos en un código de 3 dígitos, de 999, productos de una línea. Entonces, al hacer la unión de esos dos, buscar B, que se hace de acuerdo a la fórmula concatenar. Para repasar lo que es la función concatenar, es la siguiente. Concatenar. Seleccionamos este. En algunas computadoras es punto y coma. En este caso, en algún otro caso son coma. Entonces, punto y coma. Y hacer la unión de, ahí falta una letra. Concatenar. Hacer la unión de dos celdas. Pero también lo podemos hacer de esta manera, pero como nosotros estamos usando fórmulas, entonces tenemos que tener la ayuda de una con otra, pero también se puede hacer un concatenar con este tipo de símbolos. Entonces, desarmando, ya buscar B, extraer y concatenar. Ahora nos falta la función contar.si. ¿Qué es lo que hace la función contar.si? Por ejemplo, yo quiero contar si en realidad dentro de este rango, cuántas veces se encuentra dicho valor. Se me dice que está solo una vez. Entonces, esa función contar.si lo que hace es contar cuántas veces hay dentro de un rango un carácter, una palabra o en este caso la incursionamos para que busque un código. Entonces, ya desarmamos concatenar, contar.si, buscar B y extraer. Ahora la función si. La función si es un valor lógico que me dice que, por ejemplo, si este es igual a 0,1, siempre cuando manejemos texto, recordemos que son dos comillas, entonces es 1. De lo contrario, no me traiga nada. Esa es la función si, pero como es 4, pues me dice que es 0, pero si nosotros ubicamos el rango donde está el 1, ahí está. Esa condición evalúa si es verdadero o si es falso una extensión que nosotros le demos. Entonces, junto con la unión de toda esta fórmula, tenemos ya por último, o por penúltimo, perdón, la función si error. ¿Qué hace la función si error? Por ejemplo, yo tengo un error en una fórmula. Como que yo tenga, por ejemplo, aquí un texto y aquí un número. Entonces me da un error.
¿Por qué me da ese error? Porque no se pueden restar un carácter con un valor. Entonces, nosotros aplicamos la función si-error, ¿verdad? Para que ese dichoso error, en vez de que nos aparezca esa extensión con esa letra, pues le decimos que nos traiga otra condición. En este caso, aquí está, si error, si la suma tiene un error, pues me lo trae en blanco. Entonces, como no encuentra error, realiza la suma. Al encontrar el error, nosotros le ponemos la condicionante que nos ponga un valor en blanco. Porque repitiendo, si nosotros restamos o sumamos un texto con valor, nos da este error. Y con la función si error, detecta el error y al detectarlo, pues lo coloca en blanco. Entonces, basándonos a eso, la función si error lo que hace es evaluar si dentro de la fórmula hay algún error y le coloca una segunda condición. Ahora vamos a hablar de la fórmula largo. La fórmula largo lo que hace es simple y sencillamente contar cuántos caracteres hay en una celda. Ponemos largo, enter, que quiere decir que hay 4 caracteres. Vamos aquí, y aquí dice que hay 147 caracteres con todo y sus espacios, porque también cuenta si nosotros tenemos espacios dentro de un carácter. Ahí está, le dimos espacio, 5. Entonces, aquí ya desarmamos absolutamente la fórmula una a una, ¿verdad? Y traduciendo la función en la siguiente. Si error como inicio va a evaluar que toda la fórmula que coloque dentro de él, si tiene algún error, entonces me va a colocar un espacio en blanco para no estar viendo el error de no aplica, o en este caso no valor, no definido, etc. Entonces me va a poner un espacio en blanco. Entonces, siguiendo, con la unión concatenar y la función si yo cuento, si de la hoja producto se encuentra la línea, que está aquí, del producto, se encuentra más de una vez o igual a una vez, entonces me va a buscar este código que se extrae mediante la fórmula extraer los 2 primeros dígitos. En este caso aquí le indico que en la posición 1 me traiga 2 dígitos de esa tabla y me lo busque. De ahí le indico que de la segunda tabla, en este caso nombre de producto, esta de aquí, me busque la siguiente fórmula, en este caso evalúa que mediante sí cuente dentro de la tabla código, ¿verdad? Ese valor que yo necesito, en este caso está extrayendo 2 dígitos, ¿verdad? Aquí cuenta y resta. ¿Por qué? Porque va a contar a partir del 2 dígitos, 1, 2. Entonces va a contar cuántos hay, va a restar menos 2, que indica los 2 primeros códigos, ya que las líneas de producto las basamos de 0 a 99 líneas. Entonces, basándonos en este código, traduciéndolo en español, si error me va a buscar la unión de estos 2 códigos por separado y me va a traer el resultado final de la unión de 2 consultas, en este caso en 2 formatos de tabla, de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo 0101, que sería línea 1 y producto 1. Tengo 0201, sería línea 2, producto 1. Entonces, con esa fórmula, nosotros prácticamente tenemos nuestro código de producto ya agregado.
que de la línea 1, producto 1, el costo fijo de comprar esas unidades, la factura sale por un valor de este que está aquí. A esa misma línea le vamos a agregar gastos indirectos. Ahí podemos poner las descripciones, pero no vamos a agregar unidades, ya que lo que estamos agregando son los gastos indirectos de esa línea, que lo podemos aquí especificar en observaciones qué tipo de gastos son. Le vamos a agregar otro gasto directo o indirecto a la misma línea. Y aquí está. Vamos a agregar otro producto para hacer un poquito más la diferencia. Vamos a entender que en la línea 02 tuvimos un costo fijo. En este caso son, qué sé yo, 20 unidades a 20.000. Le vamos a agregar que es importante colocar la fecha, ya que el siguiente reporte va a tomar como base esta fecha. 0102, vamos a agregarle unos costos variables de 1500 a esa línea. Volvemos a lo mismo, es importante la fecha. En base a la fecha nos va a traer los costos de ese producto. Entonces, vamos a hacer, aquí está, vamos a agregarle un costo indirecto de 2000. ¿Okay? Ya tenemos un ejemplo, aquí tenemos más la fecha. Tenemos agregado dos líneas de producto y hemos creado un código de producto. Establecimos que el costo fijo son las compras de las unidades, donde nosotros tenemos los valores de la adquisición de las unidades que vamos a vender. Y de ahí empezamos a cargarle todos los costos que incurre hasta lograr la venta de este producto o colocarlo en el mostrador. Entonces quiere decir que tenemos esta inversión solo por haber comprado estas unidades en este periodo de tiempo. Entonces vamos a trabajar con estas dos líneas para especificar un costo, ya sea por factura, porque aquí podemos poner factura por factura y asignarle por medio de este código todos los costos que nosotros queremos agregarle a un producto. Y debemos entender que el costo fijo, ¿verdad? Es, en este caso, todo lo que ustedes quieren agregar, pero el principal costo fijo es el precio de las unidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner las unidades. Como ustedes pueden ver, solo en el costo fijo le agregamos las unidades y lo demás solo son gastos que complementaron a ese producto en el momento que nosotros ya lo ponemos a la venta. Ya tenemos establecido todos los costos que nosotros le vamos a agregar para que la tercera hoja que vamos a tener en producto nos establezca los costos y los precios por unidad, pasando en julio. Entonces, en este caso nos sirve mucho cuando nosotros tenemos de tal fecha a tal fecha movimientos grandes, ¿verdad? Y establecemos que mediante fórmula nos traiga los costos de eso y el porcentaje que nosotros deseamos en un periodo dado. Entonces, en este caso, vamos a asumir que queremos revisar el mes de julio, cuántas compras hicimos, cuántos costos o gastos indirectos o directos tuvimos para establecer la hoja de costos de ese mes. Entonces, la fórmula volvemos a usar, como hemos usado anteriormente, sumar puntos y punto conjunto, ¿verdad? Recordando que la fórmula pide un rango suma y de ahí pide los rangos criterios que nosotros ocupamos. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es establecer primero de la tabla 1, en este caso, el rango suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a sumar? Esto de aquí. Y esta es la tabla 1. Y basándonos en eso, la tabla 1,
va a sumar de la tabla fecha los periodos comprendidos en desde, en este caso de aquí, sale de esta fecha, que sea mayor o igual, en este caso desde. Y el segundo criterio, o tercer criterio, perdón, porque tiene el código y tiene las fechas. Aquí está el código y la fecha. Entonces, segundo criterio es que sea menor o igual, en este caso, hasta, que aquí está en morado, C4. Recordemos las referencias fijas del símbolo de dólar. Si lo pone de esta manera, es absoluta. Y por último, como les comentaba, el tercer criterio, donde de la tabla código 1, tabla 1, con columna código renombrada, del formato de tabla, me va a buscar el código 0101. En este caso, está comprendido en esta sección. Entonces, al traernos eso, nos va a traer, en este caso, los costos variables de ese tipo de costos. Entonces, ¿cómo colocamos ese costo variable? Agregamos, aunque aquí vamos a agregar un cuarto criterio, en este caso, el tipo de costo. Entonces, lo colocamos con una referencia relativa fija que le indicamos que es C7, en este caso la palabra costo variable. ¿Por qué costo variable? Porque cuando nosotros vamos ingresando, aquí nosotros le indicamos qué tipo de costo es, con esta lista desplegable. Recordemos lo que es el uso de la lista desplegable. Datos, le damos validar datos, le damos lista y escribimos lo que nosotros ocupamos. En este caso, lo escribimos de esta manera: costo fijo, punto y coma, costo variable, punto y coma, gasto indirecto, punto y coma, etc. En otras configuraciones, en vez de hacer punto y coma, es coma. Entonces, esa es la lista desplegable, porque limita al usuario a solo que escoja lo que nosotros le indicamos. Entonces, basándonos a eso, traduciendo la fórmula, me va a buscar las fechas que corresponden del 1 al 30 de julio aquí. Me va a sumar estos valores que correspondan a la línea de código producto 01 de el tipo de costo, en este caso, costo variable. Y como ustedes pueden ver ahí, de la línea 0101 no hay costo variable, pero de la 0102 hay un costo variable de 1500. Aquí está. Y en el tipo de gasto. Y sucesivamente, la misma fórmula, identificando gastos indirectos, que ya sería prácticamente el último criterio, siempre utilizando la forma sumar puntos y conjunto del valor del tipo de costo en las fechas comprendidas al código, en este caso 0101, que diga gastos indirectos que están formados en esta línea. Por eso esta hoja solo es de alimentación de datos, ya que el siguiente cuadro que estamos viendo aquí va a ser prácticamente todo el trabajo que nosotros debemos hacer pues en una infinidad de valores de líneas de productos. En el caso de costos y gastos es una simple suma de los costos variables, fijos, gastos indirectos y gastos indirectos. En la sección ganancia, ¿verdad? Nosotros pues tenemos en este caso esto, que de la línea 1, ¿verdad? En este caso del producto de la línea 1, aunque tengan dos diferentes nombres, producto 1, línea 1, tiene la misma línea. Tenemos que de la línea 1 nosotros queremos una ganancia de 2.20, pero ¿de dónde sale eso? Pues por eso nosotros en esta sección le indicamos que de la línea 1 queremos un margen de 2.20. Entonces, como está agarrando este valor, porque todos los productos
son de la línea 1. Si nosotros tuviéramos de la línea, vamos a colocar otro valor. Vamos a ponerle 201, línea 2, producto 2, vamos a ponerle un costo fijo de 15 unidades a 1500. Vamos a ponerle un costo variable de 600. Vamos a agregar este código a la hoja. Y como ustedes pueden ver ahí, dice línea 2. Automáticamente nos jala los costos acumulados correspondientes a estas fechas. Y el margen de ganancia para la línea 2 es 1.50. Automáticamente nos jala ese margen de esas unidades. En este caso, vamos a poner las entradas porque aquí se surcó. Vamos a poner este mismo formato para verlo más claro. Ok. Entonces, comprendiendo que este margen de ganancia nosotros ya lo colocamos previamente aquí dentro de la base de datos de la línea, ya que nosotros queremos que en esa línea no importa el tipo de producto, pero si está comprendido dentro de esa línea de producto, valga la redundancia, este producto, siempre queremos el margen ya establecido. Entonces, basándonos en eso, aquí automáticamente jala ese valor y lo coloca como margen de ganancia. Entonces, vamos ahora a la columna de cantidades. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Hace la misma función de todas estas, solo que en vez de sumar la columna valor, me va a sumar la columna unidades. Traduciendo, me dice, si en código no hay valor, me pone en blanco, en caso contrario, me va a sumar con sumar puntos y conjuntos en la tabla 1 de las unidades de la columna correspondiente al código de este producto, de las fechas comprendidas, como ven aquí, porque tiene la misma condición entre las fechas 1 y 31 de julio. Entonces aquí dice que del 0101 tengo 35 unidades. Aquí están. Del 0102 tengo 30 unidades. Como ustedes pueden ver ahí, pusimos dos ejemplos, este, y aquí están las mismas líneas y el mismo código. Automáticamente este cuadro nos trae el acumulado. Y por último, pues agregamos un tercer código para que ustedes vean la diferencia de 15 unidades. Entonces, nos trae el resumen de esa fecha en ese rango de periodos de los costos variables, costos fijos, gastos directos, gastos indirectos, el acumulado de todos los gastos, los márgenes y las unidades. Y eso lo trae todo de esta unión de códigos de la alimentación de los datos de la hoja, porque todo lo vamos a ingresar en esta hoja, pues, es lo que nos estaban preguntando al principio. Precio por unidad, pues simplemente es la suma, en este caso, del C8 a F11, todo esto que está aquí. ¿Ya? En este caso aquí, hasta acá, ¿verdad? Por último, lo va a multiplicar pues por el margen de ganancia y lo va a dividir entre el número de unidades y nos va a traer pues un precio por unidad. Y ese sería el precio de venta con una simple formulita, ¿verdad? De sumar todos los costos que nosotros tenemos de ese código, de esa línea. De ahí lo multiplicamos por el margen de ganancia y lo dividimos entre el total de unidades. Y tenemos
prácticamente el precio por unidad. Y luego pues el acumulado, que solo simplemente es precio por unidad por las cantidades. Más o menos la gráfica queda de esta manera. ¿Cómo queda esa gráfica? Pues simplemente como hemos hecho en otros ejemplos, insertamos una gráfica. En este caso a mí me gusta de barra en blanco y le agregamos una sección de datos y empezamos a agregar lo que son los costos. En este caso vamos a agregar la sección de datos. Vamos a darle a agregar nuevamente, seleccionamos la serie, costo variable. Ahora vamos a asignarle los valores, estos de aquí. Y pues como podemos ver aquí, nos tira 1, 2, 3, 4, pero lo que nosotros queremos en realidad es el nombre de los productos. Entonces, vamos a esa sección y marcamos dónde están, si lo queremos por código o lo queremos por descripción. En este caso lo queremos por descripción, damos a aceptar. Y listo. Tenemos ahí, en este caso, esta columna con los costos del producto de línea 1, producto de línea 2. Y tenemos asignado el costo variable. Ahora vamos con el otro costo. Siempre clic derecho, seleccionamos los datos, le volvemos a dar a agregar, agregamos la serie, costo fijo, y ahora los valores. Vamos a aceptar. Aquí nos aparece 1, 2, 3, 4, 5 porque son las filas, recordando. Seleccionamos y colocamos el nombre. Le damos a aceptar. Ya tenemos la segunda línea de costos. En este caso es el costo fijo. Ahora con los gastos directos hacemos lo mismo, agregar. ¿Está? Seleccionamos ahora los valores. Aquí están. Aceptar y editamos. Y le damos los nombres. Entonces ya tenemos costo variable, costo fijo y gastos directos. Ahora vamos con los gastos indirectos. Seleccionamos la serie, los valores. Ahora aceptar. Le damos aquí, porque son las filas, editar. Le damos clic, seleccionamos el rango donde está la descripción y le damos a aceptar. Y ahí está. Tenemos los costos variables, fijos, indirectos y directos del producto 1 de la línea 2, producto 2 de la línea 1 y producto 1 de la línea 1. Ahora vamos a insertar otro dato, en este caso sería la sumatoria total. En mi caso queremos verlo de manera agrupada y volvemos a hacer lo mismo. Costos y gastos, valores y aceptar, editar las líneas y aceptar. Y ahí está. Entonces ahora, si solo queremos ver los costos, pues vamos a colocar una pequeña leyenda y la vamos a poner arriba. Listo. Ahí tenemos indicado esta columna, ¿verdad? Con estos datos, ya especificando los costos variables, los costos fijos, gastos indirectos, costos. Y tenemos nuestra gráfica que le podemos ir agregando, pues si ustedes quieren, pues precio por unidad, el acumulado de la venta, pero para este ejemplo solo de esta gráfica colocamos los costos
y gastos del producto. Entonces, prácticamente el ejemplo lo concluimos con la gráfica.